venir. Esta es la última clase del curso de iniciación profesional. Mi nombre es Tomás, yo soy vicepresidente de la Comisión de Abogacía Joven y Novel del colegio. Quiero en primer lugar agradecerle a los doctores Casco-Amiones y Orsini que muy amablemente han venido acá a dar esta exposición. La verdad que para nosotros este curso fue una herramienta muy importante porque fue el primer proyecto de nuestra gestión al frente de la comisión y consideramos que la formación académica y práctica constante es uno de los pilares fundamentales para la abogacía joven y novel. Así que les agradecemos a todos los que vinieron hoy y a todos los que han ido participando de los distintos encuentros y esperamos que el próximo año podamos armar nuevamente otro nuevo curso para que más colegas puedan participar y seguir formándonos. Así que bueno, hoy vamos a terminar el eje de derecho laboral, en donde vamos a hablar de accidentes de riesgo de trabajo, ¿sí? Un poco del marco normativo y los procedimientos y todas sus particularidades. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a los expositores y como siempre decimos, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, de generar un intercambio. La idea de esto es armar debate e ir más o menos despejando las dudas que nos puedan surgir entre todos y tener cada día más herramientas para salir a la calle y poder ejercer la profesión y defender a nuestros clientes de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas y les doy inicio a la charla. Bueno, gracias, Tomás. Anda ese, ¿no? Sí, por las dudas. Bueno, algunos veo caras repetidas del primer encuentro, aunque también estuve, por lo menos yo participé ahí cubriendo a otro colega que no podría venir, y esta era en todo caso la clase a cargo, junto con Jeremías del Río, otros integrantes del instituto, no pudo venir, así que me acompaña Antonio Orsini. La clase pasada tuvieron la primera relacionada con riesgo de trabajo. No sé si vinieron todos, alguno, todos estaban, ¿sí? En donde se desarrolló todo lo que tenía que ver con la parte, vamos a llamarle administrativa, del proceso administrativo, ¿sí? De los siniestros laborales. Ahí el doctor Emiliano Ferrer estuvo desarrollando los distintos tipos de expedientes y trámites a iniciar en el ámbito de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Conversó respecto de los itinere, las enfermedades, los accidentes y a partir de eso también las distintas, insisto, trámites que pueden ser iniciados o que pueden motivarse en el ámbito de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y Comisión Médica, como ser divergencias en la determinación de la incapacidad, los rechazos por enfermedad listada y no listada, trámites por divergencia en las prestaciones, silencio de la ART, etc. Y el objetivo de esta otra clase, esta segunda clase, era desarrollar o avanzar un poquito en lo que tiene que ver con la instancia judicial, ¿sí? Recuerdan ustedes, o seguramente lo habrán visto, yo participé, pero un ratito, bueno, ¿sí? ¿Con este? Flechita, no, con la flechita, porque ahora lo van a ir a cambiar. ¿Con qué flechita? Sí, con la del teclado. Sí. Ahí va, ahí pasó. Con este pasó. Gracias. Decía entonces que seguramente ya estuvieron analizando lo que tiene que ver, o empezaron a analizar lo que tiene que ver con el carácter obligatorio, ¿sí? De el trámite por la vía administrativa previa, establecido por la 27348, y que nuestra provincia de Buenos Aires adhirió posteriormente vía 14997. Recuerden ustedes que vamos a la literalidad de la ley también para a partir de eso luego ir desgranándola un poquito y viendo cuál es lo que sucede en la instancia judicial entonces. El artículo 1 de la ley establece que dispone que la actuación de comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24241 y sus modificatorias constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgo de Trabajo. Ya veamos cómo la propia ley va a circunscribir una serie una serie de trámites y de casos específicos, lo que tiene que ver con el paso obligatorio por comisiones médicas.
Digo esto porque posteriormente veremos también cuáles son las excepciones a el trámite previo obligatorio de la superintendencia y por lo tanto que no en todos los casos tendremos que necesaria y obligatoriamente pasar, insisto, por comisión médica y veremos cuáles son esas vías excepcionales que están previstas y que surgen en todo caso incluso de la propia literalidad del artículo 1. Fíjense ustedes también que cuál era la situación que teníamos previa a la 27 a la 27348. Bueno, la situación que se venía atravesando desde mediados de los 90 hasta la adhesión por parte de la provincia, luego de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 de la vieja ley 24, de la ley de riesgo de trabajo concretamente, fue la promoción de acciones en las cuales no era obligatoria o necesaria. ¿Cambió? La declaración. Perdón. Gracias. No era obligatoria o necesaria el paso por la Comisión Médica Jurisdiccional y por lo tanto se accedía o podíamos acceder a la justicia de forma directa sin haber agotado la instancia administrativa, incluso muchas veces sin haber hecho o recurrido estrictamente a la ART, ¿sí? Eso era una forma muy tradicional de recurrir a la justicia. Ya la 27348 vino a cerrar nuevamente, y como veremos, la Corte posteriormente, la Corte Provincial declaró su constitucionalidad, cerrando esa posibilidad y obligándonos entonces sí a agotar la instancia previa obligatoria para este tipo de situaciones. Veamos también que también nos va a disparar posteriormente para lo que tiene que ver con la acción judicial. Dice el artículo 1 que será competente comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva de prestación de servicios por el trabajador o en su defecto al domicilio donde habitualmente aquel se reporta, acción del trabajador y su resolución agotará la instancia administrativa. Fíjense ustedes cómo siempre se discutió respecto de este aspecto del articulado, en tanto y en cuanto está modificando lo que tiene que ver con la ley de procedimiento. Siempre, en muchas oportunidades se consideró que esto tuvo por objetivo vaciar la justicia nacional del trabajo y volcar los expedientes sobre provincia de Buenos Aires. Y esto refiero ¿por qué? Porque fíjense ustedes que se está quitando como domicilio al cual uno podría recurrir el de la demandada. Consideremos que la gran mayoría de las ARTs tienen domicilio en Capital Federal, salvo alguna prevención en Sunchales Santa Fe y alguna de esas características, pero la gran mayoría, incluso Federación que tiene acá en La Plata, pero Federación Patronal me refiero, pero la gran mayoría de las ARTs tienen domicilio en Capital. Por lo tanto, estableciendo que la competencia debe ser iniciada primero por domicilio de prestación, domicilio del trabajador o donde se reporta, lo que se entendió es que gran mayoría de los juicios que iban a Capital Federal, pues se veía, era de trabajadores que no vivían, ni trabajaban, ni reportaban en Capital Federal, sino que eran quizás trabajadores de provincia de Buenos Aires que recurrían a la Justicia Nacional de Trabajo con, en ese momento, estamos hablando de algunos años atrás, tasas de interés muy superiores a las que se aplicaban en provincia de Buenos Aires. Entonces, en muchas oportunidades esto fue interpretado como, primero y principal, una forma de evadir y esquivar a la ley de procedimiento que establece como posible domicilio de demanda el domicilio del demandado. Por lo tanto, afectando a la ley de procedimiento laboral, ya sea la procedimental propia de capital 18345 o la propia local, y por lo tanto trayendo o volcando sobre provincia de Buenos Aires mayor cantidad de reclamos y juicios laborales. ¿Por qué digo esto? Porque como veremos a continuación, otro lado, establece el artículo 2 de la ley que una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, las partes podrán solicitar la revisión de resolución ante la Comisión Médica Central, cuestión que llegaron a rozar o a vislumbrar en la clase pasada y que tenía que ver con la acción sistémica o toda la etapa procedimental que estuvieron analizando. Caso contrario, el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del foro laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino. Es decir, que cuando nosotros estamos decidiendo en qué comisión médica iniciar el reclamo, cuidado porque estamos en gran medida prefijando cuál va a ser la instancia judicial que posteriormente va a analizar en instancia, como instancia revisora, llamémosle
lo resuelto por comisión médica. ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros iniciamos concretamente un trámite por domicilio del trabajador en la comisión médica número 11 de la Ciudad de La Plata, tenemos que ser conscientes que posteriormente recurriremos a la justicia nacional, perdón, a la justicia provincial y particularmente a los tribunales de La Plata como justicia competente conforme a lo establecido por el artículo segundo. ¿Sí? Ahí también, por supuesto, que tenemos que referenciar a continuación eh, paso y después volveré sobre el 2J. Digo, ¿esto por qué? Porque acá la 15057, nueva ley de procedimiento, eh, sancionada hace ya algunos años atrás, estuvo durante bastante tiempo en suspenso, en su gran mayor, o en la mayor parte, no era aplicable concretamente, y por resolución acordada concretamente de la Corte, se dispuso que solamente se iban a aplicar algunos artículos específicos como ser el 2J, ¿sí? Que viene a regular específicamente lo que tiene que ver con la revisión en instancia judicial de las resoluciones de Comisión Médica Central y estableciendo concretamente un plazo de 90 días para recurrir. Remarco esto, ¿por qué? Porque cada provincia, al momento de adherir a la 27348, estableció distintos plazos. Esto tiene trascendencia también cuando vemos, por ejemplo, uno acciona ante, tenemos posteriormente en Capital Federal, Comisión Médica que tiene domicilio, vamos a llamarla en Capital Federal, y después recurre a la Justicia Nacional del Trabajo, tiene un procedimiento y plazos distintos a los que son de Provincia de Buenos Aires, distintos a los que son en Córdoba, distintos a los que son en Jujuy. Hablo de memoria, si mal no recuerdo, Provincia de Córdoba establece 15 días. Jujuy habla incluso de 2 años, igualando o equiparando los plazos de prescripción del 256 de la LST. ¿Por qué esto? Porque fíjense qué es lo que dice el 2J concretamente. En la revisión de resoluciones dictadas por Comisión Médica Jurisdiccional, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2, segundo párrafo de la 27348, o las que el foro, o ¿de qué está hablando el 2J? Perdón, está hablando de competencia. Y está hablando de la competencia de los tribunales. ¿Cuándo, en qué va a ocuparse? En la instancia de revisión, ¿sí? De las resoluciones de Comisión Médica Jurisdiccional. Dicha revisión deberá ser interpuesta por el trabajador o sus derechohabientes ante el juzgado del trabajo. Tengan en cuenta que la ley, en su elemento más vertebral, modifica la 15057, viene a modificar el sistema de tribunales hacia juzgados, por eso habla de juzgados. Dice entonces, ante el juzgado de trabajo que resulte competente a través de la acción laboral ordinaria, dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales, computado desde la notificación de la resolución emanada por Comisión Médica Jurisdiccional, bajo procedimiento de caducidad. Recuerden entonces lo que se habló también en la clase pasada, desde dónde corren los 90 días. Cuidado, por ejemplo, con aquellos trámites de rechazo que provienen de enfermedades no listadas, que no tienen una disposición de alcance particular. Y el dictamen médico, la notificación concretamente del dictamen médico, será, pues, y es en definitiva interpretado como suficiente para agotar la instancia administrativa y ya empiezan a correr los 90 días. Distinto a cuando hablamos, por ejemplo, de un rechazo de enfermedad listada o de una determinación de incapacidad, donde sí va a haber una disposición de alcance particular que va a ser la que clausura el procedimiento y que en definitiva, o a partir del cual, comenzarán a correr estos 90 días. ¿Queda claro? Sí. A ver, por ejemplo, lo que dice Juan, para llevarlo por ahí a la práctica, se dan situaciones, ustedes transitaron el camino previo, todo este camino administrativo que vieron la charla pasada, que dio el doctor Ferrer. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podrían encontrarse con una resolución por parte de la Comisión Médica Interviniente, donde se determinaba que el accidente que nosotros pretendíamos que fuera declarado de naturaleza laboral era rechazado y se establecía que no tenía carácter laboral. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo seguimos acá? Vamos a ir a la justicia para que un tribunal establezca el carácter laboral de ese accidente y eventualmente se determine qué incapacidad
presenta el trabajador o la trabajadora como consecuencia de ese accidente, o puede ser una enfermedad profesional también. O bien que en el ámbito de las comisiones médicas, de la Comisión Médica 11 de La Plata, por ejemplo, que es la de acá, se estableció que el trabajador no tenía incapacidad como consecuencia de un accidente de trabajo que había sufrido. Bueno, vamos a la justicia y le pedimos a la justicia que revise esa decisión con prueba pericial que vamos a ver más adelante. El tribunal ahí va a poder, digamos, respaldo de un dictamen pericial médico, sentenciar eventualmente que el trabajador presentaba una incapacidad como consecuencia de ese accidente. Lo que comentaba Juan al principio, que todo este sistema, hoy por hoy, nos obliga a transitar primero el ámbito administrativo de la superintendencia de riesgos. Antes ya era una práctica que nos salteábamos eso. La ley de alguna manera también nos quería hacer ir al ámbito de la superintendencia de riesgos, pero ya estaba aceptado vía declaraciones de inconstitucionalidad, que ahora no vienen al caso, que nos salteáramos eso, puenteáramos de alguna manera, como abogados, toda esa cuestión para no perder tiempo, de alguna manera, si entendíamos que era una formalidad ir ahí, a la superintendencia, y ya acudíamos a instancias judiciales. Hoy por hoy, como están viendo a través de toda esta normativa que Juan les está explicando, como ven, hay toda una cuestión procesal muy detalladamente regulada, que antes no estaba, y que hace precisamente a darle un andamiaje a toda la instancia previa que también pretende que se resguarde el debido proceso desde la instancia administrativa también, y se establecen estos plazos que ya veremos. La justicia entendió que eran constitucionales y que por eso, a diferencia de lo que sucedía antes, ahora se considera que es constitucional todo este sistema. Un poco digamos, de una mínima historia, porque ustedes ahora se encuentran con este sistema que para nosotros es bastante nuevo, pero viene de algo de antes que ya había sido declarado inconstitucional y ahora pretenden de alguna manera sanearlo con todos estos articulados que estamos viendo. Correcto, y que como veremos después posteriormente, insisto, la Corte ya Marchetti declara su constitucionalidad como instancia obligatoria. Sí, fíjense una cuestión que viene del 2J y que tiene su trascendencia al establecer que viene, digamos, la instancia revisora es a través de un juicio ordinario, lo cual establece, entre otras cuestiones, si se considera que tiene amplitud probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Acá tendrá que cada uno de ustedes considerará cuál es la mejor estrategia, por supuesto, pero por ejemplo comentaba el doctor Ferrer la clase pasada que él había comenzado con una forma de trabajo particular en algún momento, después la fue modificando, en el sentido de, ya en la instancia administrativa plantea él, él hacía un desarrollo del planteo y de la prueba idéntica a la que iba a establecer en la etapa judicial. Cuidado, eso está perfecto, así podría llegar a ser, pero no quita que si por ejemplo nosotros no hayamos ofrecido determinada prueba pericial, determinada prueba testimonial en la instancia administrativa, no podamos modificarlo o agregarlo en la instancia judicial. Esto lo remarco porque no es lo mismo el procedimiento de Capital Federal, donde la instancia revisora no solamente tiene plazos distintos, mucho más breves, sino que también la instancia revisora está limitada en cuanto al análisis que se va a hacer de esa revisión judicial. ¿Por qué digo esto? Porque esa limitación va a estar dada, entre otras cuestiones, por la prueba ofrecida ya en la instancia administrativa, que posteriormente, la instancia judicial no podría ampliar. Diferencia con el 2J de la 15057. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes litiga capital. Bueno. Yo acompañé la otra vez de una colega que era acá donde yo en ese tiempo, y acompañé, pero también perdida no laboral, acompañé a un chico que había tenido un accidente laboral, pasar la revisación médica en Viamonte y Moreno. no, el de Palacio, en Viamonte y Talcahuano, por ahí. Ah, bueno, pero ya puede, sí, a ver. No sé, pero es una perspectiva lo de la competencia, porque el chico trabajaba en el frigorífico de Bonita, Sí, acá en Villariza, con domicilio en Villariza. sí. Bueno, no sé, por acá más o menos, y por qué cosa.
Y a lo mejor tenía domicilio en el DNI de Capital Federal. Claro, Es la capaz única que- posibilidad. Como, porque si no, no cabría, ¿no? Exacto. No puede ir al domicilio de la demandada ni nada. No. Y no arreglamos, me acuerdo que fue bastante incómodo, porque la gente, digamos, en lo que existía, como que funcionaban todo el abogado que esté el procedimiento, ¿no? Pero es un montón de plata, y estábamos bastante desordenados. ¿Esto cuando fue más o menos en tiempo? ¿Hace cuánto? Ajá. Bastante, sí, la verdad que era bastante raro ese, ¿no? Entonces, claro, que ellos decían como que era un montón de dinero, pero aparte una persona muy joven que había perdido de hecho, Sí. éramos trabajando así. Luego lo hablaba con mi pareja y me no, después vamos a seguimos los pasos, pero fue bastante. Quizás puede ser, sí, quizás ahora con lo que dijiste recién haya sido puede ser que haya sido una instancia de revisión previa en ART, para tratar de llegar a un preacuerdo, como dice la colega. Que no hayas, por eso cuando vos dijiste vamos a comisiones, porque todavía, claro, Puede ser ahí, de acuerdo ahí. porque, bueno, en realidad seguramente necesitan la capital, siendo Gorina, frigorífico Gorina, siendo frigorífico Gorina, la RT Swiss Medical, siendo Swiss Medical, te va a llevar a capital seguramente porque en La Plata no tiene oficinas y te van a hacer la revisión allá. Sin perjuicio que después, eso lo vieron en la clase pasada, el preacuerdo lo van a poder presentar o el acuerdo a homologar en la comisión médica correspondiente. Por ejemplo, fuese la de La Plata. Claro, vas a la revisión porque es una junta médica privada en las oficinas de la ART. Sí, porque vos pensás que son, no solo, concretamente, son edificios que están destinados a eso, donde van todos los de la ART, de toda zona sur, zona norte, zona oeste, capital, van todos, abrevan ahí. Pero bueno, no estamos todavía en instancia de comisión médica. Llegado a instancia de comisión médica, el ofrecimiento probatorio y el planteo que vas a tener que hacer ahí va a tener que ser suficientemente amplio como para después, el día que vos llegues a la justicia, la revisión va a ser sobre esa misma prueba. Diferencia con el 2J. Correcto. Exacto. Al ser por el 2J, No, es que no estás obligado a cambiarlo, por eso, como decía Juan hace un ratito, podés ofrecer toda la prueba desde el comienzo, en la misma instancia administrativa. Acá en provincia es optativo, pero no es vinculante de alguna manera, por decirlo de alguna manera. La prueba que uno ofrece en el ámbito administrativo acá en provincia de Buenos Aires puede ser modificada en más o en menos en lo que después se ofrece en instancia judicial. No sucede lo mismo, en cambio, en Capital Federal. ¿Se entendió un poco este intercambio que hubo con la compañera? O sea, esta situación que ella citó se refiere a cuando la ART quiere revisar al trabajador y establecer un porcentaje de incapacidad, pero eso, en última instancia, necesariamente va a tener que ser revisado y guisado y eventualmente respaldado por la Superintendencia de Riesgos, por la Comisión Médica competente. Entonces, esta revisación pudo haber tenido lugar en Capital Federal o en cualquier lugar, en cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires incluso, pero después, para ser eventualmente homologada esa incapacidad, el trabajador o la trabajadora va a tener que ser revisado por un médico de la Superintendencia de Riesgos que trabaje en la comisión médica competente. En este caso, va a tener que ser La Plata. Sí. sí, correcto. A veces los preacuerdos sin revisión médica son analizados y homologados, ¿sí? El preacuerdo, pero no necesariamente con revisión médica. Está bien. Digo, lo destaco para que se entienda esa diferencia. Pero Pero- sí igual tenés que pasar por comisión. Pero la homologación, Correcto. exacto. Revisar si considera que el porcentaje es inferior. Pero siempre la comisión médica competente. ¿Sí? Sí, obviamente. Igual no te lo dejas, yo te subí uno y te lo dice. Si usted no pone bien, si es el noticiero trabajador, el que recubra, va a ser rechazado. Correcto. O sea, no te dejan. Esta cuestión, una cosita más, como para ubicarse, ustedes dicen, bueno, por ahí está de más aclararlo, pero así como hay toda una cuestión de fondo que es uniforme y que se maneja igual en todos los lugares del país, esta cuestión que estamos hablando de cuál es la comisión médica, o qué prueba se puede ofrecer, o cuál ya después no se va a poder ofrecer, o qué plazo tenemos, como es una cuestión local, estar en la esfera de la reserva que
que tienen las provincias y la ciudad autónoma para legislar. Entonces ahí no se puede meter el Estado Nacional con una ley nacional a decir, bueno, el plazo es este, el plazo es aquel. En todo caso, las provincias adherirán, como lo hicieron muchas, al plazo que estableció como modelo, digamos, la ley nacional, o establecieron plazos diversos y diferentes. Como les comentaba Juan, el de Jujuy, el de Córdoba. Algunos lo hicieron en la propia ley de adhesión, adherían y establecían plazos propios para revisión, otros, en nuestro caso, adhirieron con una ley 1497 de uno o dos artículos absolutamente escueta, y a través de la ley de procedimiento del 2 inciso J es donde se le da desarrollo y andamiaje a los plazos que estamos hablando, ¿no? Sí, y una es relacionada respecto a los plazos. Es un paso práctico. Se inicia un expediente por divergencia en la determinación de incapacidad, se realiza todo el procedimiento, y el dictamen médico establece que no hay incapacidad. El trabajador sigue realizando estudios y el médico que va a ver en la lista de la mano le dice que tiene que realizar un reingreso al tratamiento. ¿Se podría hacer un nuevo reingreso? Ya está determinado en el dictamen médico que se realiza. Cuidado, a vos el agotamiento de la vía ya lo tenés y cuidado que te están corriendo los plazos. Por eso estaría Te están corriendo los plazos. Sí, sí, Ahora, vos vas a pedir yo no sé, vos hiciste una determinación. sí. Vos podrías pedir un reingreso en todo caso, porque volviste a tener dificultades, pero cuidado porque ahí, llegado el caso, puedes llegar a tener dos altas y la discusión es si en todo caso vas a tener o no el día de mañana. Yo no sé cuál es la dolencia que estamos hablando. Se le cayó, él trabaja en la municipalidad de Ensenada, se le cayó una chapa de 12 metros en la mano, Sí. tiene, bueno, se hizo estudios, al principio le mandaron a hacer kinesiología y demás, estaba fracturado, fue a un especialista recién de mano que tenía mucha demanda en el italiano y le hizo una plaza para empezar el tratamiento. Esto fue la semana pasada. La semana pasada me llega el dictamen médico que estableció que no tiene ningún tipo de discapacidad. ¿El siniestro de cuándo es? Perdón. El siniestro fue marzo. Claro, me imaginé que tenía que tener tiempo. El problema que puedo llegar a tener es, hoy te están corriendo los plazos para la determinación, por lo cual la instancia judicial ya la podrías iniciar y estás agotado. Luego, lo que tiene que ver con tratamientos de por vida, porque también tengan en cuenta ustedes, cuando van a llegar, que ahora le iba a mencionar, a una instancia de homologación de un acuerdo, ¿sí? Imagínense que llegan a un acuerdo con la ART y establecen concretamente la posibilidad de saldar lo que tiene que ver con prestaciones dinerarias y la incapacidad que le quedó al trabajador. Una salvedad que se le suele hacer al trabajador y que le debe hacer el audiencista es, tenga en cuenta que la homologación, digamos, celebrar el presente acuerdo y la homologación del mismo, ¿sí? Hace cosa juzgada, como dice el artículo 2, y por lo tanto después no va a poder reclamar diferencias indemnizatorias, sin perjuicio de lo cual, lo que tiene que ver con prestaciones médicas son de por vida. Entonces, podría iniciar el tratamiento y a su vez... Sí, habría que ver cómo, claro, habría que ver después cómo cerrás ese nuevo reingreso. ¿Sí? ¿Me explico? Porque vas a pedir un reingreso y un día se va a cerrar. ¿Cómo se va a cerrar? Salvo que le den nuevamente tratamiento. Imagínate que ahí le empiecen a dar tratamiento y finalmente le determinan que ahí hay una nueva lesión, distinta, hay un nuevo diagnóstico. Hay que ver cómo se desarrolla ese reingreso. Por lo pronto yo ingresaría a algún tipo de acción, al menos interruptiva en la justicia, respecto del que ya tenés agotado, para que el día de mañana no te digan te pasaron 90 días. ¿Se entiende? Sí. Y ver mientras tanto qué es lo que pasa con el reingreso de ART. Porque te puede dar un diagnóstico nuevo, quizás. Y decirte ahora, a partir de sí, hay no sé, una fractura, bien, y no lo habíamos visto antes. Sí, y si no, una nueva alta médica y eventualmente que requiera que hagas otro trámite por divergencia Correcto. para agotar de nuevo la vía y eventualmente presentar los dos agotamientos en el mismo expediente, pero dejarlo abierto a las resultas de lo que suceda con este nuevo trámite. Pero no te dejes pasar los 90 días porque... Gracias. Entonces, retomo sobre el comentario a la colega. El artículo 2, tengan en cuenta los decisiones que dictan las comisiones médicas jurisdiccionales o comisión médica central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como resoluciones homologatorias, pasarán a la autoridad de cosa juzgada administrativa y por lo tanto esto tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque hace algunos años atrás, previo a esta nueva reforma, nueva ya vieja,
Muchas veces los trabajadores acudían a la ART, cobraban la indemnización que les pagaba la ART y luego recurrían a la justicia para cobrar las diferencias que pudieran tener, ya sea por un grado de incapacidad mayor, ya sea por una diferencia en el ingreso base, por las razones que entendiesen. Bueno, cuidado porque hoy, a partir de la 27348 y específicamente del artículo 2, este tipo de acuerdos celebrados hacen cosas juzgadas, pasan por la homologación y expresamente incluso lo refieren y es difícil posteriormente torcerlo en instancia judicial. ¿Sí? Hay algunas situaciones excepcionales donde la justicia lo ha abierto, donde por ejemplo se homologa sobre una determinada incapacidad prevista o fijada en superintendencia, pero quizás hay otras que no fueron motivo de tratamiento y por lo tanto pueden llegar a quedar abiertas y eso ha habilitado algunos casos judiciales donde permitieron la revisión y no hicieron igual a la excepción de cosas juzgadas, pero ya estamos entrando en situaciones más específicas. Queda claro. Sí tener en cuenta que, cuidado, cuando firmamos un acuerdo con ART, hace cosas juzgadas y difícil de revisar en instancia judicial. Algo, la incapacidad se cierra, salvo los gastos de No, prestaciones médicas. Eso sí son de por vida. Artículo 3. Creas el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones. Creas el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará según procedimiento establecido en el anexo 1 del presente. La SRT dictará normas del procedimiento de actuaciones ante la Comisión Médica Jurisdiccional y Comisión Médica Central, cuestión que vieron en la clase pasada. La Comisión Médica Jurisdiccional deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos, cuestión sobre la que veremos o trataremos después con lo que tiene que ver con el silencio de la administración. Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo, las enfermedades profesionales debidamente fundadas. Tengan en cuenta que en muchas oportunidades se pide la prórroga. No sé si les habrá pasado en la instancia de superintendencia. Por ejemplo, van a la revisación médica, la superintendencia manda al trabajador a hacer un estudio médico actualizado, una placa, un psicodiagnóstico, algún tipo de estudio médico actualizado y el médico o médica de superintendencia pide la prórroga, ¿sí? Para que previendo que plazos necesarios para que el trabajador vaya a hacerse el estudio, para que el centro médico luego remita los resultados, etcétera. Por lo tanto, se pide este tipo de prórrogas para quedar cubiertos en todo caso por los plazos administrativos previstos por este artículo 3. Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2 de la presente ley. Hablamos del 2J y hablábamos entonces de que la Corte, digamos, piensen ustedes que durante varios años se discutió respecto de la constitucionalidad o no de la 27348 y también de la ley de adhesión, ¿sí? Provincial. Hubo muchas sentencias en los tribunales de La Plata y en muchos otros tribunales de la provincia, como sea el TT1 de Quilmes, muchos de los cuales resolvieron o entendieron que era inconstitucional. Algunos hablaban directamente de inconstitucionalidad de la adhesión de la 14.997 y por lo tanto ni siquiera se ponían a analizar o a discutir la constitucionalidad o no de la 27.348. Sea por un lado, sea por el otro, la Corte, a partir del caso Marchetti, no me acordaba que era, me lo regalaron de fecha de cumpleaños mía, 13 de mayo del 2020, la Corte resuelve la constitucionalidad de la instancia, del agotamiento de la instancia administrativa previa. ¿Qué es lo que dijo a partir de Marchetti? Que la adhesión dispuesta en el artículo 1 de la 14.997, piensen ustedes que Marchetti ahí se había resuelto más que nada por el lado de la inconstitucionalidad de la ley de adhesión, complementaria de la ley de riesgo de trabajo, supera en el contexto posterior del dictado de la 15.057, es decir, del 2 inciso J, el test de constitucionalidad, desde que no importa delegación de facultades propias del gobierno local, ni su contenido se observa sustraído del conocimiento de las controversias del Fuero Provincial del Trabajo.
quedando garantizados los derechos de defensa, debido proceso, acceso a la justicia de los trabajadores, víctimas de infortunios laborales y sus derechohabientes, así como el control judicial suficiente en el esquema organizacional del régimen de riesgo de trabajo. Es decir, no nos vamos a meter en el detalle, pero sí lo que analiza la Corte a la hora de resolver es, primero y principal, cuáles eran las características de la 27348, distintas a las originales de la 24557, por ejemplo, al establecer la obligatoriedad de la representación del profesional, de la participación de un abogado en la gran mayoría de los trámites, cuestión que vieron en la clase pasada, que asesora y patrocina al trabajador, y analizándolo también a la luz del 2 inciso J que acabamos de ver, diciendo que en todo caso, cuidado, dice la Corte, queda la instancia de revisión suficiente, amplia, posterior, por lo cual entiende la Corte que la constitucionalidad queda saldada de la ley de riesgo de trabajo y su adhesión, ¿sí? Cuestión no menor, lo que tiene que ver con la aplicación temporal. Fíjense ustedes que la Corte en Orellana establece que, porque por ahí se discutía a partir de, bueno, dijimos que es constitucional. Perfecto, ¿a partir de cuándo aplicamos? Porque estaba la discusión respecto de los casos que habían estado en el límite entre las distintas leyes de la 27348, de la 14997, a partir de cuándo, en todo caso, se empieza a aplicar la doctrina de Marchetti y esta obligatoriedad de la instancia administrativa previa. Bueno, ¿qué dice la Corte en Orellana? Aquellas nuevas reglas de orden procesal, refiriéndose a la 14997 del 8 de enero del 2018, resulta prima facie aplicable a toda acción judicial que se promueva en el ámbito de los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires a partir del 8º día de su publicación oficial, conforme al artículo 5 del Código Civil Comercial Nuevo de la Nación, es decir, desde el 17 de enero del 2018 en adelante, previendo ahí entonces el límite que la Corte estableció, vamos a llamarle temporal, de vigencia de esta instancia obligatoria. ¿Queda claro? ¿Quieres hacer un comentario? Ok. Bueno, hablábamos entonces de la posibilidad de revisar las decisiones de la comisión médica que haya intervenido en la instancia judicial. ¿Qué podemos plantear en la instancia judicial? Dos cuestiones. No solo todo lo que haga la reparación tarifada, como se le dice, que es la que prevé la ley de riesgos de trabajo, que es por la cual fuimos al ámbito de la superintendencia de riesgos en principio, sino que también podemos agregar una nueva acción en la instancia judicial, que es la tendiente a la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos por el trabajador o la trabajadora. ¿A qué nos referimos con reparación integral? A la posibilidad de escaparnos, de alguna manera, de la tasación de las incapacidades que establece el baremo de la ley de riesgos. Entonces, en el baremo, si por ahí muchos ya lo vieron, y si no, les comento brevemente, se establece una tabulación de los daños en la salud psicofísica del trabajador o la trabajadora, y se asocia una incapacidad a cada daño, ¿sí? Súper detallado, y es un texto súper extenso, porque permite abarcar casi la totalidad de las dolencias que puede presentar un ser humano como consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional. Ahora bien, si nosotros queremos salirnos de esa tarifación e ir más allá del porcentaje que nos asigna el baremo, podemos accionar en el marco de una reparación integral. Sí, perdón, comentario. Cuidado que cuando hablamos de la tarifación o de la tarifa, o de la acción sistémica, no solamente estamos hablando de un cuestionamiento específicamente del baremo, sino en todo caso de la tarifa in totum, vamos a llamarla, en cuanto a la fórmula, ¿sí? En cuanto a la fórmula matemática que nos establezca el artículo 14 en sus distintos incisos, o los distintos tipos de incapacidades previstas, o mejor dicho, de indemnizaciones previstas por la ley de riesgo de trabajo, conforme a la tarifa tradicional que corresponde al grado de incapacidad. ¿Se entiende? Vía reparación integral podremos reclamar, conforme se reclamó históricamente, conforme a lo que se suele llamar con la vía civil, ¿sí? Con criterios propios de una reparación integral, con las pautas y criterios de una acción civil. Perdón. No, está bien. Es lo que llamamos la vía civil o el derecho común. Entonces, de ahí nos salimos de las reglas que nos impone o que nos impondría en el marco de una reparación sistémica la ley de riesgos, y podemos plantear
Generalmente esto se hace, y es como debe ser hecho, haciendo un cotejo de lo que arroja una reparación y lo que arroja otra. Y a partir de la divergencia que se produce, se patentiza cómo la reparación sistémica termina siendo insuficiente frente a lo que arroja una reparación integral y se va por las dos acciones. Esta acción que históricamente siempre a ver, siempre no, perdón. Ya la 24.556 en su momento intentó limitarlo, posteriormente la Corte lo abre a partir de Aquino y la inconstitucionalidad del artículo 39 de la original Ley de Riesgo de Trabajo, pero posteriormente la reforma de la 26.773 de octubre del 2012 vuelve a retomar una cuestión histórica que era la de la opción excluyente, al establecer que el trabajador va a tener que optar en un momento determinado por qué vía va a querer optar. Es decir, si va a querer recurrir por lo que tiene que ver por un camino propio de la acción sistémica o si va a ir por un camino propio que es el de la acción civil. ¿Sí? Hasta ahí. Esto, insisto, del año 2012, dice el artículo 4. Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas por este régimen de reparación, el de la ley de riesgo, o las que se les pudieran corresponder con fundamento en otro sistema de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. Esto, buscando lo que se buscó vía esta reforma, es cerrar esto que decíamos antes, de algo que históricamente, hace varios años atrás, se solía hacer. Ahora avanzaremos, ¿no? Pero quiero que quede claro por qué se sanciona esta reforma, porque hasta ese momento lo que se solía accionar era, se iba por la acción sistémica y se incluía la acción integral, y de ahí, de acuerdo a cómo era planteado y cómo resolvía la justicia, se condenaba a la ART muchas veces solamente por la parte sistémica y al empleador por la parte integral, o la jurisprudencia luego en muchos casos amplió la condena por la reparación integral a ambos. Lo que buscó, insisto, la modificación esta es tratar de obligar al trabajador a optar. Optar además en un contexto donde incluso se lo hacía al momento de ofrecerle la liquidación o indemnización, lo cual era bastante cuestionado o cuestionable en su momento y sigue siéndole que se le dice, bueno, es esto, el trabajador piénsenlo, un trabajador en situación de absoluta vulnerabilidad, incapacitado en este caso, en el grado de incapacidad que a ustedes se les ocurra, sin ningún tipo de indemnización hasta ese momento, y en ese contexto se le dice, bueno, usted puede elegir esta incapacidad o recurrir a la justicia y accionar por algo distinto, o seguir su camino por otro camino. Seguir su acción por otro camino con otros tiempos judiciales también, lo cual en muchas oportunidades se ha interpretado como una cuestión cuasi extorsiva, donde el trabajador en muchas oportunidades decía, no, mire, la botella, ¿entiendes? Nos vamos por lo seguro, ante la necesidad, ante las circunstancias, le es dificultosa esa elección. Y eso, Sí, en realidad sería, perdón, sí, el vasito o la botella. El vasito sería la tarifada y la integral. sí, hoy varía para... No, no, Médica y no aceptas el dictamen que ellos te dan, mereciendo la vía judicial, los tiempos son muy extensos para el trabajador. Eso no ha variado, pero lo que sí ha variado es que la Corte en el año 2021 declaró la inconstitucionalidad de la opción excluyente. Y eso sí modifica la circunstancia porque ya no. Tengan ustedes que durante muchos años los tribunales fueron resolviendo de distintas maneras de la provincia respecto a esto de la opción excluyente, que no era el formato clásico de los últimos 20 años, ¿sí? Por lo tanto, los trabajadores ahí se podían encontrar con distintos tipos de resoluciones en la Corte, algunos avalando la opción excluyente, otros rechazándolo y declarando la inconstitucionalidad. Por ejemplo, el TT4 de La Plata en Vera Confisco, que la Corte posteriormente toma ese caso en el 2021 para declarar la inconstitucionalidad o mejor dicho, para ratificar una sentencia, no hacer lugar a un recurso presentado en ese caso por la demandada, en el cual se hacía lugar a la inconstitucionalidad de la opción excluyente. Por lo tanto, hoy, en provincia de Buenos Aires, a partir de la doctrina, sí cambia la situación en tanto y en cuanto el trabajador tiene la opción
de recurrir, ya sea por la acción sistémica, ya sea por la reparación integral o en todo caso sin ejercer esa opción excluyente en todo caso que prevé el artículo 4. ¿Se entiende? Porque entiendo dónde va usted. Situación donde el trabajador le determina una incapacidad y le ofrecen X plata. ¿Sí? Bueno, el trabajador ahí sí se va a ver frente a la disyuntiva. ¿Por qué? Porque al aceptar el monto hace cosas jugadas, lo que veíamos hace un ratito. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora vuelvo sobre esto con una cuestión que ahora se está planteando, o que se va a empezar a plantear, que es, ¿qué pasa con aquellos casos donde hay un rechazo? Y la superintendencia ratifica el rechazo y no determina incapacidad. O el caso que planteaba la colega, una determinación de incapacidad que termina en cero. Bien, el trabajador va a tener que accionar judicialmente, y ahí, de vuelta, insisto, tomando en todo caso la doctrina de la Corte en Vera, podrá accionar también contra el empleador, en tanto en cuanto estén dados los elementos suficientes como para hacerlo, vía acción integral o reparación integral. ¿Se entiende? Sí, perdón. Generalmente en la práctica lo vemos mucho en esos casos, cuando no nos queda otra que acudir a la instancia judicial porque la instancia administrativa denegó por completo cualquier derecho al trabajador. Tengan en cuenta que, una pequeña aclaración, así como la responsabilidad que emana de la reparación sistémica es netamente objetiva, donde no necesitamos acreditar o invocar que una negligencia en la ART y o en el empleador, cuando nosotros accionamos por la reparación integral, ahí sí entran a jugar otros factores de atribución y ahí sí entra a jugar la responsabilidad estrictamente objetiva, la que tiene que ver con el riesgo creado, o el riesgo de la actividad, o el riesgo de la cosa, o subjetiva, con una cuestión de negligencia. Entonces ahí sí, de acuerdo a contra quién estemos dirigiendo la acción, sea la RT o el empleador, también haremos énfasis en un factor de atribución objetivo y o subjetivo. Lo planteo de modo así por arriba, esto requiere bastante desarrollo, y en esto siempre nosotros abrevamos en toda la doctrina civilista, que es de donde emanan todos estos principios que después traemos al derecho laboral. ¿Seguís con el fuero laboral o vas al fuero civil? No. Seguimos en el foro laboral. En provincia de Buenos Aires, sí, cuidado, Capital Federal, donde en su momento ahí hay otra interpretación, digamos, porque al momento de adherir a la 26773 se hacía una serie de salvedades y ahí puede haber otros planteos. Para llegar o acceder a la vía de la competencia laboral es más difícil, no tan lineal. En provincia de Buenos Aires, competencia es justicia laboral. Y no se discute. Ahí no se discute. Perdón, y ahora, entonces tiene ahora 90 días para demandar que sí tiene una incapacidad del Correcto. trabajador. Claro, para ejercer acción en 2 incisos J, tiene 90 días hábiles. Eventualmente necesite de más tiempo para agotar nuevamente la vía a raíz del reingreso que pueda pedir. Entonces, dejar abierto el juego era una posibilidad, dejar abierto el juego Para tener para cuando se agote esa vía por segunda vez. O en ese Sí, segundo y ahí en término. esa demanda van a poder incorporar toda la Todo lo nuevo también. Pero Correcto. había dicho que había que informar que se va a usar la atención médica. No. Ah, No. No. En Capital Federal Ah, funciona así. Toda la prueba que no ofrecimos en instancia administrativa previa, ya no podremos ofrecerla en instancia judicial. acá sí. Acá sí. Y lo que sí, agregando con esta otra parte, también, insisto, a partir de Vera podremos plantearnos en todo caso también, no solamente la reparación sistémica, que sería propia y específica de la ley de riesgo del 2 incisos J, sino incluso una reparación integral. Claro, va por la tarifación en la misma demanda y por la reparación integral. Exacto. Otra capite de reparación integral. Sí, otra cápite y No tan otro acá. objeto, y Claro. otro demandado. Podría ser una demanda aparte. Ah, se puede hacer. Es que se puede hacer una demanda solo por acción integral. Sí, Muchas sí, gracias. adiós. No aparte como como 2 acciones en paralelo, sino aparte en el sentido lo que te quiere decir es como un planteo que va correlacionado en la misma demanda. Claro. ¿Sí? Habrá que ver, como explicaba
Antonio, ahí un poco a quién le atribuís los factores de responsabilidad, qué responsabilidad le atribuís a la RT, qué responsabilidad le atribuís al empleador en todo caso, cómo lo fundás y cómo lo acreditas para ver dónde coincide o dónde no coinciden los planteos. ¿Sí? Pero lo que sí va a partir de Vera se te vuelve a abrir o vuelve a abrir el juego a la posibilidad de la reparación integral, que era a la que históricamente estuvimos acostumbrados. ¿Sí? Gracias. Un ejemplo mínimo, pero para que se vea la diferencia que hay entre una responsabilidad y otra. Por ejemplo, nosotros cuando queremos que se condene a la RT por una reparación sistémica, no tenemos que demostrar que hubo culpa o negligencia en el actuar de la RT. Con demostrar que existió el accidente o la enfermedad de carácter laboral, que el trabajador a raíz de eso contrajo una incapacidad, ya de por sí estamos accediendo a una condena por reparación sistémica, con un monto X. Si a su vez queremos que a esa misma RT se la condene en el marco de una reparación integral, donde podemos aspirar quizás a una reparación mayor para nuestro cliente, ahí, para eso sí deberemos ver y cómo nos las ingeniamos para que se encuentre que hubo una culpa o negligencia en el actuar de la RT. Por decir un ejemplo, un trabajador que producto de 10 años de hombrear, de cargar bolsas, se lastimó la cintura. Y la RT nunca le proveyó de fajas de protección columnaria. Bueno, si nosotros, O cursos de un capacitación, montón de o cuestiones. medidas correcto, sí, de lo que tiene que ver con el establecimiento, los controles, la hipotética denuncia al empleador por incumplimiento, planes de mejoramiento, todo lo que tiene que ver con los deberes propios de la ART, ¿no? O no le proveyó, no sé, de una máquina que hiciera el recorrido del cargamento durante 60 metros que tenía que trasladar el trabajador desde el ingreso del establecimiento hasta el depósito. Bueno, un montón de cuestiones que se pueden verificar y que tendrán que ser acreditadas por nosotros para que entonces el juez diga, ah, bueno, evidentemente acá hubo un actuar negligente porque con los testigos o con esto, con lo otro, con la prueba documental, se demostró que no había constancias de entrega de elementos de protección que contemplaran los esfuerzos que realizaba el trabajador a cotidiano. Bueno, a partir de ahí conseguiremos eventualmente que también a la RT se la condene en el marco de una reparación integral. Como para que vean que juegan de manera diferente, siempre alrededor de los mismos hechos, tanto las responsabilidades como la tarea nuestra tendiente a acreditar lo que estamos invocando. Tema no menor es el tema de la cuantificación. Digo esto porque vinculado con lo que tiene con lo que tiene que ver con la reparación integral, históricamente siempre se habló del concepto de deuda de valor para este tipo de acciones, ¿sí? En las cuales la determinación del daño generalmente se realiza, la cuantificación del daño se realiza al momento de sentenciar, o sea, de resolver, y o al momento de la liquidación. Bueno, hay una cuestión de cuándo es el momento de la cuantificación del daño, ¿no? Pero sí en la distinción respecto de deuda de valor y deuda de dinero. Y este análisis, vamos a llamarle, o esta discusión, históricamente siempre se dio principalmente para lo que tiene que ver con las reparaciones integrales. Fíjense ustedes la Corte, acá traje dos casos que resucitan esta concepción de la deuda de valor del 2020. El Código Civil de la Nación, dice la Corte, ¿no? En Aguiar, del 22 de junio del 2020. El Código Civil y Comercial de la Nación, recogiendo una distinción con sólida arraigambre en nuestro medio, cuál es la clasificación de deudas de dinero y de deudas de valor, establece de manera expresa en el artículo 172, aplicable a la justipreciación de estas últimas, al remitir al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, la citada norma particulariza ahora de manera explícita para la determinación de los créditos como el debatido en especie, el criterio de realismo económico, con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina imperante. Por lo tanto, después en Papalia se establecen las reglas para algo semejante, para justipreciar como en el caso de deudas de valor, teniendo en cuenta el realismo económico al momento de la evaluación de la deuda. Insisto, escapando un poquito a la fórmula, por supuesto, histórica, a la fórmula matemática
que nos establece el artículo 14 y los distintos artículos que establecen la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Con la fórmula de 53 por IBM, por grado de incapacidad, por coeficiente de edad, saliéndose de eso o saliéndonos de eso, buscando una reparación integral a partir de los conceptos de deuda de valor, distinguiéndole de deuda dineraria. Eso, por supuesto, que hoy vuelve a estar sobre la mesa. En realidad viene estando sobre la mesa en los tribunales de trabajo desde hace años, desde hace varios años, a partir del momento en el cual el proceso inflacionario empezó a tomar una dinámica que hacía que en muchas oportunidades las fórmulas, concretamente de la ley de riesgo de trabajo, quedaban absolutamente desfasadas de la realidad económica. Y llegábamos a una sentencia con una indemnización definitiva calculada en función de las pautas de la ley de riesgo de trabajo que quedaba, insisto, pauperizada a partir del proceso inflacionario. Por lo tanto, ya los tribunales venían desde hace años incorporando este concepto o la utilización del concepto de deuda de valor incluso para acciones sistémicas, para escapar en muchas oportunidades de la fórmula lineal y utilizando o modificando en muchas oportunidades el cálculo o la forma de cálculo del ingreso base y concretamente la actualización del ingreso base. Esto hoy vuelve a ser revitalizado y refrendado, si quieren, en todo caso, por la Corte a partir de Barrios, ¿sí? Del fallo Barrios, y nos coloca y plasma sobre la mesa una variedad a la hora de ver sentencias y resoluciones por parte de los tribunales de lo más rica y jugosa, porque como verán y como veremos a lo largo de estos años probablemente, nos encontraremos con resoluciones o soluciones por parte de la justicia sumamente variadas y variables a partir de los distintos criterios utilizados, incluso por los mismos jueces de acuerdo al caso particular. Y por ejemplo, en muchas oportunidades, recurriendo primero y principal en muchos casos o arrancando por la inconstitucionalidad de la ley de indexación, a partir de Barrios, llevándolo a los casos concretos de la ley de riesgo de trabajo, de acciones sistémicas, incluso, no solamente, por supuesto, a casos de reparación integral, se empiezan a desplazar de la tradicional cuenta matemática de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? De la fórmula matemática de la ley de riesgo de trabajo, a partir de otras formas de actualización vía IPC, vía RIPTE, vía salario mínimo de toil y móvil, y por lo tanto, insisto, en un mismo tribunal, con mismas integraciones, nos vamos a encontrar con resoluciones totalmente distintas a partir de cuál va a ser el criterio utilizado a la hora, por ejemplo, de la actualización de ese IBM que prevé el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en muchas oportunidades porque Tomás, tu caso de 2 años atrás, a la fecha, es ruinoso para el trabajador cuando avanzar a la pensión. Era muy pasado. en especial también en muchas oportunidades, ya sea en comisión médica, ya sea en instancia judicial, porque incluso con posterioridad a la 27348 primero se reformó, o sea, tengan en cuenta cómo era el cálculo del IBM, ¿sí? Muy breve y someramente, es de un IBM calculado con RIPTE, ¿sí? Actualizado primero al momento del siniestro. Con eso actualizamos el IBM al momento del siniestro. El punto en muchas oportunidades no está la discusión tanto en ese RIPTE, en cómo actualizar el IBM al momento del siniestro, sino está en cómo actualizar el crédito desde el momento del siniestro hasta el momento de la sentencia o de la resolución, de la determinación del quantum económico que representa esta reparación. ¿Se entiende? Y ahí es donde los jueces empiezan a utilizar distintos criterios. Algunos apelando al decreto 669 del 19 y por lo tanto utilizando el crédito de RIPTE, nuevamente aplicando la pauta de RIPTE. Otros, porque como el 669 luego se empezó a disparar, empiezan a utilizar las resoluciones, la 1039 y la 339, que buscaron reformular la forma de cálculo del RIPTE utilizado en esta segunda etapa para acotar el impacto económico y los números que resultaban y que en muchas oportunidades hoy se aplican también en la superintendencia, que también nos refleja en muchos casos que no hay acuerdos en superintendencia y que son judicializados. Hoy,
en el ámbito de la justicia. Hay tribunales, TP3, por ejemplo, que se estaba apartando, en algunos casos al menos, de estos criterios de estas resoluciones que buscaban acotar la forma de actualización del 669 por entenderlos contrarios al principio de progresividad y, en definitiva, por obtener resultados económicos absolutamente disvaliosos para el trabajador. Pero, insisto, van a encontrar incluso otras formas de criterios, juicios muy viejos, donde ya ni siquiera encontramos IBM que quizás juicios del 2020, juicios del 2022, si quieren, perdón, para el otro lado, sí, para el 2018, donde hablamos de IBM que quizás son muy bajos, 12.000 pesos, 15.000 pesos, que eran sueldos de aquella época, ¿sí? En muchas oportunidades. Bueno, ahí está, en muchos casos los tribunales actualizan por otras vías. Por ejemplo, utilizando el criterio de sueldo mínimo vital y móvil, por ejemplo, utilizando 2 sueldos mínimos vitales y inmóviles en determinadas situaciones con trabajadores quizás no operarios peones, sino con algún tipo de calificación. Insisto, ahí vamos a encontrar un abanico de resoluciones sumamente amplios y revitalizados, principalmente a partir de barrios, ¿sí? Y otro tema no menor es la tasa de interés moratoria, donde en muchas oportunidades los tribunales vienen utilizando también distintos criterios. El criterio histórico de tasa pura, ¿sí? Porque luego de actualizado el monto al momento de la sentencia, en función del criterio de barrios, reparación integral, habrá que analizar cuál es la tasa que aplican los tribunales como interés moratorio. Históricamente se venía utilizando una tasa del 6% anual, y encontramos tribunales que hoy por hoy lo están acotando, por ejemplo, al 2 anual. Con lo cual ahí de vuelta nos encontramos otro abanico de posibilidades o de situaciones específicas de cada tribunal, de acuerdo a la integración, de acuerdo al caso concreto. ¿Sí? Lo que comentaba recién Juan, para resumir, eh, nos venimos de una situación con salarios bastante atrasados, donde además estaban operando resoluciones de la Superintendencia de Riesgos que morigeraban bastante los resultados que arrojaba la aplicación del índice RIPTE, y hoy por hoy, a partir del fallo Barrios, encontramos criterios mucho más, podemos decir, mejoradores de la remuneración que tomamos como base de cálculo, pero así todo con criterios divergentes o diversos, y la incertidumbre que genera eso a la hora de saber concretamente dónde estamos parados. O sea que, en definitiva, Barrios viene a mejorar la situación que teníamos, pero con un manto de incertidumbre que va a depender mucho del criterio que termina adoptando el tribunal que está interviniendo. Bueno, ahora sí pasamos a esta diapositiva. Con respecto al artículo 2, inciso J, y el plazo que establece de 90 días hábiles, del que hablábamos hoy más temprano, sepan que ante determinados casos concretos y excepcionales, se ha declarado la inconstitucionalidad de ese plazo, pero, de nuevo, es un plazo que está avalado en principio ya por la justicia, y como les decía, puede deberse a situaciones concretas, fácticas, como por ejemplo que hubo alguna dificultad para acceder a la justicia. En el caso del el primero es el caso del trabajador fallecido. El primero no lo tengo presente, el segundo sí tengo presente que es un caso es una muerte, un fallecimiento en contexto de COVID. Eran todas situaciones excepcionales que justificaban en todo caso que era la familia del trabajador. Era un trabajador, si mal no recuerdo, que había sufrido un accidente que posteriormente quedó afectado por el accidente con una determinación y luego fallece por COVID. En ese contexto son lo que se planteaba era la imposibilidad de acceso a la justicia, entre otras cuestiones, por el contexto de COVID, contexto de fallecimiento del causante, el padre, en este caso de la familia, ante una serie de situaciones excepcionales que podían justificar en todo caso al tribunal apartarse del plazo de 90 días. Esto siempre porque de alguna manera opera, queramos o no, en la cabeza está operando el plazo de prescripción, que es de 2 años. Entonces, bueno, desde ese marco,
Cuando sean circunstancias, como dice Juan, excepcionales, como las que les relató, ahí sí podemos un poco abrir el juego. Pero bueno, no se confíen porque no es para nada para eso este comentario. Un par de comentarios respecto a algunas situaciones excepcionales que nos corren o nos quitan de la obligatoriedad de agotar la vía administrativa previa, caso de prestaciones en especie, ¿sí? Trabajadores que no reciben en instancia administrativa, llamémosle, las prestaciones correspondientes, o hay alguna discusión concretamente respecto de estas prestaciones en especie, podemos recurrir concretamente a la justicia sin necesidad de agotar la vía. Hay una acción específica de divergencia en las prestaciones en especie en el marco de la administración que se podrá recurrir, pero esto no es obligatorio ni en todo caso empieza la posibilidad de accionar judicialmente de forma directa. Situación segunda, trabajador fallecido, que también admite la posibilidad. Y por último, lo que hemos estado viendo hace un ratito, lo que tiene que ver con el silencio de la administración, con los 60 días hábiles administrativos, más 30 días posteriores que la resolución 298 prevé. Que quizás, a nosotros nos ha pasado de plantearlo en algunas oportunidades, principalmente en la época, mucho en la época de COVID, ¿sí? Donde la superintendencia estaba dando plazos muy amplios, se excedía con creces cualquier 60, 30 y demás. Era más común, al menos, que esto sucediera generalmente cuando uno accede a la justicia sin acreditar, tal como decía el artículo segundo, acreditar el agotamiento de la vía, acompañando el dictamen, acompañando la disposición del alcance particular. Suele ocurrir que los tribunales lo que hacen es previo, cuando ven que la vía de acción es el agotamiento por silencio de la administración, ofician a la superintendencia. Para evitar planteos posteriores o excepciones posteriores de no agotamiento de la vía, ofician a la superintendencia. En muchas oportunidades ese oficio concretamente de la superintendencia la motiva a la superintendencia que ve que hay una situación de silencio y termina resolviendo. Y muchas veces nos ocurre que terminamos accionando por vía de silencio y se termina agotando la acción o la vía de forma natural, llamémosle, o forzada vía ese oficio. ¿Queda claro? Sí. Hoy no es tan común, pero sigue estando presente en todo caso como vía para obviar el agotamiento de la vía. No nos queda tanto tiempo y queríamos tocar brevemente un poquito lo que tiene que ver con la prueba, ¿sí? Porque nosotros decimos que, bueno, vamos a tener que ofrecer la prueba correspondiente. ¿Cuál es la prueba más clásica que tendremos que considerar a la hora de este tipo de reclamos? Por supuesto que generalmente, en muchas oportunidades, tendremos que hablar de la pericia médica, ¿sí? Como forma de revisión del trabajador al cual se está discutiendo cuál es el grado de incapacidad que padece producto de una incapacidad, el grado de incapacidad producto de un siniestro determinado. Y por supuesto que ahí nos tendremos que analizar o plantear concretamente los puntos periciales a solicitarle a este perito médico que lo va a revisar al trabajador o a la trabajadora oportunamente. Sí, dos situaciones, ahora volvemos sobre esto, pero dos situaciones que se suelen plantear sobre pericias que me parece que pueden llegar a ser interesantes o jugosas respecto a las pericias médicas. Uno tiene que ver con el criterio de la capacidad restante y otro con el de la concausa. La capacidad restante es bastante clásico, lo habrán visto seguramente en muchas oportunidades en el marco de la superintendencia. Cuando llegamos a un dictamen donde determinan incapacidad y generalmente le ponen preexistencias. O sea, se pone completamente preexistencia. ¿Tiene preexistencia o no tiene preexistencia? Si no tiene preexistencia, por supuesto dirá cero. La incapacidad total de la capacidad total de ese trabajador será de 100%. Y sobre eso se le aplicarán las incapacidades del caso concreto. En esos casos dice, volvemos luego sobre la concausa, ¿no? Pero vamos sobre la capacidad restante. ¿Qué dice el decreto 659 del 96? La incapacidad que surgiere de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo se medirá en porcentaje de la incapacidad funcional total del individuo.
en los trabajadores de los exámenes de ingreso se constaten limitaciones anátomo-funcionales, estas deberán ser asentadas en su legajo personal, siendo el 100% de la capacidad funcional del trabajador su capacidad restante. Esto implica, por lo tanto, que para la evaluación de la incapacidad de un trabajador afectado por siniestros sucesivos, se empleará el criterio de la capacidad restante. Es decir, que la valoración del deterioro se hará sobre el total de la capacidad restante. Insisto, lo vemos más clásico en la superintendencia, más concreto, pero pasa a veces en instancia judicial que los médicos, peritos, nos aplican el criterio de capacidad restante sobre, o método Baltasar se suele llamar, sobre sobre un mismo hecho. Vamos a poner por caso. Un siniestro que tiene distintas secuelas, ¿sí? Por lo tanto, el trabajador, en lugar de... Imagínense que el trabajador tiene secuelas producto del accidente en columna cervical y hombro. Vamos a poner un caso cualquiera. Entonces, el médico agarra la incapacidad, por ejemplo, de la cervical, 10%, y sobre eso luego le aplica el 5%. No dice 15% y sobre el 15% le aplica factores de ponderación, sino que sobre el 100% de incapacidad, primero le descuenta el 10% y deducido el 10% le aplica el 5%. ¿Se entiende la diferencia de la capacidad restante? No es hacer el 10%, es 10 sobre 100. Ya estaría siendo, en el otro caso, 5 sobre 90. El resultado, el 5 del hombro, sobre 90. El resultado matemático es inferior. Eso es la capacidad restante. La capacidad es como el trabajador, yo me lo pongo un poco en estos criterios, en estos términos. Es como que tiene una barra de capacidad, ¿sí? El 100%. A medida que va perdiendo capacidad, no la va a renovar, ¿se entiende? Por lo tanto, el trabajador cuando llega un nuevo siniestro, va a llegar con una capacidad restante de un 90, si quieren, ¿sí? Por lo tanto, si tengo un nuevo siniestro distinto y me aplican sobre eso un 10, no va a ser un 10 sobre 100, va a ser 10 sobre 90. La incapacidad, por lo tanto, el resultado matemático posterior es inferior. Cuestión que vemos claro en superintendencia, cuando generalmente hablamos de siniestros sucesivos, tal como dice el 659. ¿Se entiende? Insisto, en caso de siniestros sucesivos se empleará el criterio de capacidad restante. El problema sucede cuando por un mismo siniestro, en pericia médico nos aplican el criterio de capacidad restante, cuestión que no es correcta. En esos casos, ha dicho, por ejemplo, el TT2, en el caso mencionado, o también, quizás para la colega que trabaja en liquidez en capital, o si tienen que liquidar en capital, hay muchísimas jurisprudencias también, expresando esto que estoy diciendo. El criterio de capacidad restante solamente se va a aplicar en caso de siniestros sucesivos, no para un mismo siniestro. ¿Se entiende? ¿Cómo? Cuando tenemos varias lesiones con un mismo número de siniestros, no deberían de aplicarlo. Exactamente. Sí, por un mismo hecho, debería ser así. Bueno, porque a veces son distintos números de siniestro Claro. Claro, pero a raíz del mismo hecho. No, no. No, el hecho es el mismo, las dolencias son distintas, pero el hecho que las origina es el mismo. Un accidente automovilístico puede producir un sinnúmero de dolencias. No, unas lesiones. no, no, no. No. Ahí son Le pueden tantos números de siniestro como afecciones corporales. O imagínense que un trabajador denuncia con una primera manifestación, ¿sí? Una misma fecha, distintas dolencias. Enfermedades, por ejemplo. Yo denuncio que primera manifestación incapacitante el 3 de mayo del 2024, tengo dolencia en hombro derecho, hombro izquierdo y cervical. A ese trabajador le van a poner distintos números de siniestro, ¿sí? Porque son distintas enfermedades y pueden tener distintos tipos de resultados. Un hombro me lo aceptan, otro hombro me lo aceptan, cervical me lo aceptan, o no, lo que fuere. Pero PMI va a tener una sola, la misma fecha. Vamos a imaginarnos que ninguna de esas situaciones es aceptada y las tengo que judicializar. La fecha, la capacidad va a ser la misma. ¿Se entiende? Entonces no deberían aplicar, porque es la misma fecha, no deberían aplicarme el criterio de capacidad restante. Porque yo no traigo de atrás, yo había llegado con el 100%, imagínense.
No deberían aplicarme, insisto, sobre esas dolencias el perito el día de mañana el criterio de capacidad. ¿Queda claro este aspecto? Ahora, decíamos antes que la otra problemática o la otra situación que muchas veces se nos plantea es, bueno, la de la concausa. Sí, sí, no nos falta. Te invito. Bueno, con respecto a lo de la concausa, que es otro de los aspectos que por ahí está bueno hacer un comentario, en cuanto a pericia médica hablamos, en la ley de riesgos, en el artículo 6, inciso 3b, dice que están excluidos de la ley de riesgos las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. Como ven acá, se establecen dos requisitos que tienen que presentarse conjuntamente, o sea que en esto es bastante estricta la ley, que son que estén desde antes de que haya comenzado el vínculo laboral y que además hayan sido constatadas en el examen preocupacional correspondiente. Esto, como se ve pocas veces en la práctica, generalmente no termina operando. Bueno, y ahí tenemos los precedentes donde se hizo aplicación de este criterio y se consagró que efectivamente no correspondía, o sí, de acuerdo a si se habían cumplido o no los requisitos, aplicar el criterio de la concausa. Esto en muchas oportunidades lo van a ver con pericias, quizás, donde el médico o médica dice hay un factor de atribución previo, congénito que trae el trabajador de su casa y un factor que es laboral. Y entonces, por ejemplo, sobre una incapacidad de un 10% dice que hay un 50% que es congénito del trabajador y un 50% que tiene que ver con la laboralidad, digamos, con el aspecto laboral. Y de esa manera tratar de circunscribir la, el alcance concretamente de la responsabilidad que le pueda correr o corresponder el día de mañana a la RT o a la demandada, sí, concretamente. Bueno, cuidado, porque, insisto, es, estas dos cuestiones, ¿para qué las traemos hoy acá? Bueno, más que nada para que tengan en cuenta a la hora de revisar principalmente lo que tiene que ver con pericias de instancia judicial, que es el motivo de esta charla, porque suelen presentarse las dos cuestiones, los dos tipos de situaciones frente a la pericia o las pericias de los peritos. Ya sea, como decíamos hace un ratito, la capacidad restante o la concausa, y por lo tanto encontrarnos con pericias que dicen, ah, no, porque este trabajador sí tiene un 10% de incapacidad por dolencias en columna lumbosacra, por poner una, una zona cualquiera del cuerpo, una dolencia cualquiera. Pero hay una predisposición, una situación congénita del trabajador que arrastra de forma previa y otra parte que puede ser achacada o imputada en todo caso a las tareas realizadas por este trabajador. Bueno, un momento tendremos que decir nosotros a la hora de impugnar esa pericia, sea para que sea revisada o que para que sea el día de mañana considerado el momento de la sentencia, porque al fin y al cabo será cuestión un momento, a ser justipreciada posteriormente por el tribunal a la hora de sentenciar este aspecto. ¿Por qué digo? Insisto, ¿existían estos dos requisitos expresamente previstos por la ley para que usted diga que hay una alguna vinculación que este trabajador traía de su casa o no existían estos dos requisitos? ¿Existía concretamente una preexistencia previa al inicio? ¿Existían exámenes preocupacionales que lo determinasen? Porque si no existían, no están dadas la doble condición, no podemos hablar entonces de una concausa. Y toda la responsabilidad, todo el porcentaje de incapacidad determinado será motivo de indemnización el día de mañana. Sí. Ya me lo lo que están hablando, sí, un accidente vigente y bueno, te dicen que no, rechazado porque tiene una enfermedad preexistente. Todo lo que tiene la trabajadora es producto del accidente, todo lo lumbar, el cuello, le dicen que no porque es preexistente, pero nunca le habían hecho hace 3 años el preocupacional. Entonces, la RT le rechaza todo lo que tiene que ver con el accidente, le dicen que no es viable porque tiene enfermedad resistente lumbar, cervical. Entonces,
ahora. Sí. Por supuesto que tiene vinculación, más no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque piensen que esto es específicamente para lo que tiene que ver con causa a la hora de la determinación de la incapacidad. En este caso, por supuesto que, sí, sí, por supuesto que va a requerir sin duda y muy probablemente una instancia judicial, de una pericia. No sé si en comisión le determinaron algo. Y están ahora viendo la segunda vez llamar a la comisión médica, pero la RT ya la rechazó. La rechazó. Bueno, pregunto esto porque a veces hay RTs que hacen lo que le llaman vulgarmente aceptación-rechazo, donde aceptan el siniestro, pero algo que Una parte sí, y el otro lo dice lo que lo van a tratar. un hermoso oxímoron, ¿no? Eh, Acepta el siniestro, pero rechaza la secuela y me dice que es previa. Entonces me da un tratamiento para que se me desinflame la rodilla, pero los meniscos no me lo repara porque dicen que son previos. Cuestión que a la larga termina, hay que ver en definitiva ese siniestro cómo está procesado, porque a veces ocurre que, por ejemplo, no está rechazado. O sea, administrativamente está como aceptado y por lo tanto el trámite a iniciar en superintendencia no es de rechazo, sino es de determinación. Posteriormente es muy probable que la determinación termine siendo cero, porque la determinación va a ser en base muchas veces simplemente a la inflamación y no a los meniscos, y me fuerce necesariamente a accionar judicialmente después. Te dan 0% de incapacidad. Exacto, distinto a... Dice que lo que vos en el dictamen de la comisión médica, lo que te dicen es que lo que el trabajador tiene con preexistencia de los... Claro, vinculándonos con ese rechazo que hicieron por otro lado. Entonces, es muy probable que termines haciéndolo, pero sí lo distingo porque, cuidado que, ¿cuál va a ser el camino para agotar la vía? La vía la voy a tener que agotar no por un trámite de rechazo, sino por un trámite de determinación de incapacidad, divergencia de la determinación de incapacidad. ¿Por qué? Porque si yo hago un trámite de rechazo, la SUCR me va a decir, no, pero si está aceptado este siniestro. ¿Sí? ¿Quería comentar algo ahí? Que me vi levantando la mano. Sí, te iba a preguntar algo con respecto a la constancia de la preexistencia de las enfermedades lumbares y demás. Tienen que tener un mínimo antigüedad laboral. A ver, un trabajador que ¿Cómo? hace 6 Perdón. meses, que creo Ah, que un trabajador supone que hace 6 meses que está trabajando y de repente empieza con padecimiento de una hernia de disco. No es específicamente respecto de eso, recuerdan ustedes y aprovecho ese comentario. El baremo originalmente viene de los años 90, modificado prácticamente en una única oportunidad, decreto 49 del 2014, que incorpora 3 lesiones: varices, enfermedad columna lumbosacra, hernia concretamente, y ahí se me fue la cabeza, hernias inguinales. Respecto de ambas o de las 3, establece, entre otras cuestiones, un tiempo mínimo de exposición al riesgo, ¿sí? En ese caso de 3 años establece, además de otros requisitos. Sí, por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con cierta lógica que se requiere y que en todo caso, si no, la tendremos que plantear, si pretendemos esquivarle o sortear estos tiempos mínimos de exposición para que principalmente lo que tiene que ver con enfermedades profesionales pueda ser aceptada o tratada como propia de una relación laboral. Imagínense ustedes un trabajador que reclama un problema de hipoacusia. Ajá, bien, ¿y hace cuánto que usted trabaja haciendo esta tarea? No, hace 15 días. y no. Mire, a ver, ¿cuál fue la tarea que usted hizo durante 15 días que lo llevó a una situación, a un daño que hoy tiene de esta magnitud determinado por los estudios médicos? ¿Se entiende? Tiene que haber una cierta lógica, congruencia entre la dolencia, exactamente, las tareas, tiempo de exposición, que en algunos casos está prefijado jurídica o legislativamente, como en estos casos que estamos hablando concretamente. No, lo mismo, o sea, hay que ver las características de cada caso. Por ejemplo, un trabajador que está expuesto a la gente de riesgo, pero de una manera hiperintensiva durante un año. Tranquilamente puede desarrollar una hernia lumbar en ese lapso.
se trabaja con esta máquina que taladra, que van parados arriba, y se Claro. no tienen más columnas. Exacto. Supongamos que no tienen los elementos de protección adecuados y demás. Bueno, entonces, caso por caso y previa declaración de constitucionalidad, el tribunal podrá abrir el juego. Ahí, ¿no? Bueno, y ahí tienen citados dos casos concretamente donde estaban tratados la independencia de la concausa, ¿sí? Para recepcionar este criterio jurisprudencial previsto en la propia ley de riesgo. Ahora, volviendo para atrás y temática que veníamos tratando antes, el resto de la prueba. Sobre la pericia médica, hicimos estos comentarios que podían ser más enriquecedores. Por supuesto, cada uno de ustedes analizará los puntos de pericia a proponer. Tendremos que analizar si estamos hablando de un accidente, de una enfermedad, para ver en todo caso hacia dónde apuntamos con los puntos periciales en cuestión. Luego, pericia contable, en muchas oportunidades, por supuesto, va a ser necesario, principalmente ¿para qué? Para determinar el ingreso base, que a veces puede ser sorteado, por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades con el fisco o contra el fisco, o siniestros, concretamente donde se acciona contra el fisco. En muchas oportunidades el tribunal lo sortea solicitando al mismo fisco que haga el cálculo del IBM, que es el principal motivo que nos lleva en muchas oportunidades a pedir la prueba pericial contable, ¿sí? Le solicita al fisco que haga el cálculo, ¿sí? De forma eh, interna, llamémosle, pidiéndole en muchas oportunidades que haga dos cálculos. A veces lo hace con sumas remunerativas y sin sumas no remunerativas, perdón, con y sin sumas no remunerativas, para posteriormente, una vez que lo presentan, se le da traslado a la parte actora para que pueda hacer las observaciones que quiera hacer sobre ese IBM calculado por el propio fisco. Pericia contable, sin otras oportunidades, puede llegar a ser necesaria a veces para determinar, por ejemplo, diferencias donde hay reclamo por insuficiente pago de prestaciones dinerarias que pueda requerir algún tipo de acreditación de estas circunstancias. Pero a veces puede ser, insisto, sorteada la pericia médica, la contable, vía esto que estamos refiriendo, vía el informe AFIP, que si digamos en Capital Federal, por propia Secretaría, vía convenio, puede ser descargado y por Secretaría se descarga. Si no, acá en Provincia de Buenos Aires, solicitemos siempre, y por eso está puesto dentro de la informativa como necesaria la prueba informativa de la FIP, solicitando el listado de aportes, particularmente de ese año previo al siniestro, pero muchas veces no descarten pedirlo por un periodo más amplio, ¿sí? Esto siempre y cuando no queramos controvertir la base salarial, porque estamos hablando por ahí más pensando en un caso donde el vínculo laboral está impecablemente registrado, con todas las horas declaradas y demás. Ahora, si nosotros estamos haciendo un planteo de que el trabajador hacía más horas de las que estaban registradas, o de que la categoría laboral del trabajador no era la que figuraba en los recibos, bueno, ahí quizás sí sea más necesario que apelemos a la pericia contable para llegar a la remuneración que debió percibir el trabajador y después que se hagan los cálculos de las reparaciones que estemos reclamando. Y también otra salvedad, que con suerte diversa se pueden encontrar ahí cuando se le diga al fisco que haga esos cálculos tendientes a ver cuál es el IBM del trabajador, porque muchas veces, lo digo por experiencia, no presta el fisco la colaboración del caso y todo termina traduciéndose en una demora del expediente, porque el perito no se sortea oportunamente, se hacen efectivos los apercibimientos y termina sorteándose quizás cuando todo el resto de la prueba pericial ya fue producida. Entonces, nos quedamos esperando la fijación de una audiencia de vista de causa, por ejemplo, a que se efectivice, se plasme, se realice el dictamen pericial contable, que quede firme, y bueno, en el medio perdimos por ahí un tiempo valioso para el trabajador. Respecto de la pericial, bueno, en muchas oportunidades puede ser necesaria la pericial técnica o puede ser interesante la pericial técnica en muchas oportunidades, quizás o principalmente para lo que puede ser con reparaciones integrales, donde necesitamos acreditar situaciones específicas sobre tareas. A veces son los propios tribunales lo descartan la pericial técnica, claro, y ahora después voy a ir sobre la audiencia preliminar de la actual ley de procedimiento.
pero puede ser en muchas oportunidades útil en determinados establecimientos o en determinadas actividades que tendrán que analizar ustedes si la pericial técnica puede ser útil o no al perito ingeniero que recurra o concurra al establecimiento y evalúe o evacúe cuáles son las condiciones de trabajo, la maquinaria utilizada, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y en todo caso la testimonial deberán evaluar. No recomiendo ofrecer testimonial porque sí. Digo, si estamos hablando de un accidente de trabajo reconocido por RT, donde lo único que estamos discutiendo es específicamente el grado de incapacidad, ¿para qué vamos a ofrecer prueba oral, concretamente, que nos somete el día de mañana a fijar una vista de causa con plazos mucho más largos, que nos va, no, conociendo los plazos que estamos manejando en los tribunales, ¿no? Cuando quizás lo único que estamos discutiendo es cuál es el grado de incapacidad. ¿Para qué vamos a estar ofreciendo testimonial? Distinto sí si estamos hablando quizás de una enfermedad de trabajo, donde se rechaza oportunamente en el marco de superintendencia, de ART, la superintendencia ratifica o confirma el rechazo y tenemos que posteriormente discutir cuáles eran las condiciones laborales del trabajador, los tiempos de exposición que estuvo a ese riesgo, cuánto era el esfuerzo que debía realizar cotidianamente, que solamente o quizás lo podemos acreditar en parte vía pericia técnica, cuestión que acabamos de comentar, y fundamentalmente a partir de la prueba testimonial, compañeros de trabajo que puedan decir cómo eran las tareas, cómo era el lugar de trabajo, cómo eran las posiciones en las cuales el trabajador prestaba las tareas, si se le daban cursos de capacitación, no se le daban cursos de capacitación, si se le daban herramientas de seguridad, cuáles eran los materiales de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, siempre y cuando, salvedad, lo que se habló hoy, respecto a esas aceptaciones intermedias, parciales o aceptación-rechazo, donde no nos confiemos en que, está aceptado el siniestro, listo. Solo nos queda acreditar que quedó una incapacidad acá. No, no, no. Porque ahí sí tenemos que acreditar también en la ocurrencia del siniestro de infortunio para que las consecuencias en la salud del trabajador después se puedan vincular causalmente con ese siniestro, tal como nosotros queremos que quede reconocido o aceptado. Correcto. Respecto de la audiencia, decía recién que iba a hacer un comentario respecto de la actual ley de procedimiento, la 15057, y concretamente entonces de la audiencia preliminar. Fíjense ustedes que vía audiencia preliminar hoy en muchas oportunidades se está pudiendo en todo caso limpiar parte de esta prueba que quizás es innecesaria. Por ejemplo, el IBM, en muchas oportunidades se discute o no se discute el IBM y a partir de la audiencia preliminar, una de las partes, la ART, acepta, en todo caso, el IBM denunciado por el trabajador al momento de iniciar la demanda y por lo tanto a partir de eso evitamos o obviamos la pericial contable, a partir de eso evitamos o obviamos la informativa de la FIT, que ya no va a ser necesario, siendo que la base de cálculo del IBM va a estar, ya no va a ser materia de controversia, ¿sí? O a partir de la audiencia preliminar, la ART quizás ofreció prueba a realizarse en extraña jurisdicción, o ofreció prueba a realizarse como una pericia técnica y que concretamente el tribunal, en instancia de esta audiencia preliminar, va a poder sortear o resolver si acepta o no que se haga la pericia en cuestión, o se haga o no se haga en extraña jurisdicción, o sea o no sea necesario, por ejemplo, una prueba confesional. Pasa en muchas oportunidades que lo que había hablado hace un ratito, no hay prueba oral, no es necesaria la prueba oral. En tanto y en cuanto el siniestro fue aceptado, en tanto y en cuanto lo único que se está discutiendo es el grado de incapacidad del trabajador. Y aún así la ART por default ofrece prueba confesional y obligaría en todo caso a la fijación de una audiencia de vista de causa, exclusivamente para realizar una prueba confesional de un trabajador en un siniestro que, insisto, que no sería para nada necesaria y congruente una prueba de estas características. Y en muchas oportunidades, vía esta audiencia preliminar, sirve para simplificar la prueba y limpiar esta prueba confesional que el día de mañana no iba a aportar nada y lo único que iba a materializarse es en la prolongación de los plazos procesales. ¿Queda claro? Y un tema no menor, hoy plasmado en el artículo 45, recuerdan ustedes una problemática que tenemos con la realización de los estudios. Antes, en muchas oportunidades, había tribunales que expresamente le ordenaban a las ARTs la realización de los estudios médicos.
o a la demandada, a la FIP, concretamente a la realización de los estudios médicos necesarios o solicitados por el perito médico. ¿Sí? Tienen en cuenta, si el perito médico pide realización de estudios médicos actualizados. Bien, ¿dónde los vamos a hacer? Había tribunales que concretamente ordenaban la realización de los estudios a través de la misma ART hoy demandada. Ley de procedimiento actual establece expresamente que los estudios médicos complementarios requeridos para realizar las pericias médicas y o psicológicas serán efectuados a opción del trabajador en forma privada, a través de su obra social o en hospital público. Y expresamente se prohíbe, en el último párrafo, no será admisible la práctica de los mismos por intermedio de aseguradora de riesgo de trabajo, comisiones médicas o organismos administrativos que los reemplacen. Por lo tanto, ya no es opción o vía la realización de los estudios médicos a través de la propia ART demandada. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya no queda sujeto esto a criterio judicial o cada tribunal, sino concretamente la propia ley de procedimiento lo va a regular. ¿Querés decir algo? Último comentario para situaciones que a veces se suceden ya desde hace un tiempo a la fecha. Tengan ustedes en cuenta que la práctica, o sea, la ley de procedimiento actual, obliga al patrocinio jurídico, especialmente en los expedientes de rechazo. Hay unos pocos expedientes que no requieren patrocinio obligatorio, como ser una divergencia en el alta, pero la gran mayoría de los expedientes requieren el patrocinio obligatorio por parte del trabajador por parte de un profesional. Y la propia ley dice que estos honorarios que se generen van a ser a cargo de la ART. Bueno, los propios tribunales se han hecho eco de esto a partir de la posibilidad de la regulación. Insisto, accionar profesional en la instancia de superintendencia. Genera un accionar oficioso con honorarios a cargo de la ART que deberán ser regulados. ¿Dónde? No en comisión médica, no en instancia administrativa, sino en instancia judicial. Por lo tanto, son los tribunales donde ya se ha resuelto concretamente. Hay un caso citado, uno de los primeros de acá de La Plata, Fedina, pero posteriormente hay muchos otros, donde los propios tribunales dijeron, efectivamente, será en la instancia judicial donde sea resuelta y regulada los honorarios profesionales del colega que intervino en comisión médica para asesorar y patrocinar a este trabajador que debió acudir para, por ejemplo, tramitar un trámite de rechazo o tramitar una determinación de incapacidad. Muchas veces ocurre, les habrá pasado quizás, se inicia una determinación de incapacidad. Y la determinación de incapacidad o en el dictamen de la determinación de incapacidad se resuelve que el trabajador requiere que tenga más tratamiento. No se determina incapacidad, sino que se ordena que se le dé más tratamiento al trabajador. El expediente va a agotarse ahí, va a culminar con un dictamen que resuelve que se le otorgue más tratamiento al trabajador. Que motivará esto como el juego de la oca, volver casillero para atrás, para posteriormente volver a una nueva alta, y el día que tenga la nueva alta hacer una nueva determinación. Pues eso va a motivar o justificar la regulación de horarios a cargo de la ART por parte de ese profesional. Creo que cumplimos casi con creces con el tiempo. No sé si queda algún tema por notar o alguna duda sobre lo que estuvimos conversando. Caso contrario, por supuesto, agradecer de vuelta a la Comisión de Jóvenes y Nobles, abogados y abogadas, y por supuesto invitarlos a participar a todos aquellos que quieran profundizar en lo que tiene que ver con la materia, con el derecho laboral. Invitarlos a participar. Nosotros participamos, por supuesto, desde el Instituto de Derecho Laboral, la reunión los primeros miércoles de cada mes, a las 5 de la tarde acá en el colegio. Quedan todos invitados. Y ya, por supuesto, el año que viene, siendo feliz fiesta, porque ya estamos casi para brindar. Los invitaría a brindar porque quedan horas. Descansen y que tengan buena feria. Bueno, muchas gracias. Para los primeros miércoles de cada mes, que anotarse en algún lado. No, primero, Directamente. sí.
primero miércoles de cada mes en el segundo piso del CAL. Nosotros publicamos igual todo lo que son actividades. La invitación ya queda, ¿eh? Primer miércoles de cada mes, 17 horas en el segundo piso del colegio, en Aula Bustos. Cualquier cosa, si no, más allá de eso, los que usen redes sociales, Instagram, el instituto tiene uno, lo pueden seguir y ahí vamos subiendo todo. Subimos estas actividades, subimos todas las actividades que se Y realizan. nosotros también desde los canales de difusión de la Comisión de Abogacía Joven también los solemos invitar a que participen de Exacto. las reuniones de los institutos. Así que cuando retome la actividad y Sí. se junte nuevo el instituto, El año que viene ya, porque este año ya estuvimos, pero que sepan, primer miércoles de cada mes, 17 horas.